Sí, hermano, aquí ando en China. Ni hao. Perdimos una. A mí estás ahí. Yo sé de dos, cuando menos, que tienen problemas de internet y no se van a conectar, no pueden conectarse hoy. Entonces, a lo mejor somos menos hoy, pero vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tú nos buscas y nos hablas, que quieres que nosotros te conozcamos. Nosotros también queremos conocerte mejor. Entonces, envía tu espíritu para enseñarnos, para abrir nuestras mentes y ayúdanos a entender esas palabras como mensaje tuyo. En el nombre de Cristo. Amén. Terminamos hace 8 días en el versículo 4-5 y gracias a Dios por el diálogo que tuvimos en ese momento, porque me ayudó a entender este versículo mejor. Vimos que en el Antiguo Testamento Dios declara que Él no va a justificar al impío, y es más, condena a cualquiera que lo haga. Entonces, ¿por qué Pablo hace referencia a eso? Entonces, pues en el diálogo hablamos de que la Biblia dice que Jesús murió para que nosotros, aunque no merecemos la justificación, seamos justificados y así reunidos con Dios. Entonces, la otra, esa idea que es justo que Dios nos justifica porque Jesús ha pagado el precio. Esa es la idea que vimos en 3:21 al 26, especialmente el versículo 26. Así Dios puede ser justo y justificar a quien tiene fe en Jesús. Sin embargo, en el 4:5, estos versículos en 3 no pueden ser la solución al problema de 4:5, porque Pablo ya estableció eso y en 4:5 indica que el problema continúa. Entonces, lo que hemos tenido tantas veces en Romanos, en 2:1, todo lo que hemos entendido en la segunda mitad del capítulo 1, Pablo invierte todo eso y dice, no son solo los únicos injustos los que hacen lo que él describió en 1:18 a 32. Él dice, sino también los que condenan a ellos son injustos. Sin embargo, en 3:1, es de desarrollar esa idea de 2:1 en el capítulo 2, él dice, entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? Y quiero repetir y enfatizar, porque es ajeno a nuestra manera que hemos aprendido a leer la Biblia. Enfatizo que Pablo en el capítulo 2 había mostrado que no hay ninguna ventaja en el judío. Y él inclusive dice en 7 a 10, no me acuerdo exactamente cuál de estos versículos, todos serán juzgados, el judío primeramente y también el gentil. Pero en 3:1 él dice, no, sí hay una ventaja en los judíos. Y en 3:8 vuelve a decir, no hay ventaja en los judíos. Entonces, eso puede frustrarte, pero lo que Pablo quiere hacer es estimularnos a reflexionar sobre eso y a entender. Hola Diana, Carlos, bienvenidos, Marali también, y Melita, gracias por acompañarnos, Pedro, Luis, también. Entonces, pues tenemos lo mismo, pues de hecho ya tuvimos lo mismo en 3:22 y 24. Es 22, los que son justificados por lo que Jesús hace, son los que creen, pero en el 24 son los pecadores. No dice los que creen, dice
todos pecaron y todos están justificados en Jesús. Entonces, cuando llegamos a 4:5, no es una solución decir, bueno, ya vimos que no es ningún problema, porque Pablo mostró que no es un problema en 3:21 a 26. Si decimos eso, la pregunta llega a ser, bueno, si está resuelto, ¿por qué Pablo lo vuelve a mencionar como un problema vigente en el versículo 4:5? No sé si me están siguiendo. Estoy tratando de hacer eso muy claro, pero una pregunta de ustedes me ayudaría a expresarlo con más claridad. Que Pablo no solamente está enseñando lo que podemos entender, lo que Dios quiere que entendamos, sino que también Pablo quiere especificar lo que no podemos entender, para que no se nos olvide que Dios es Dios. Si Dios es Dios y lo entiendo, entonces estás equivocado, no estás diciendo una verdad. Eso significa que no podemos entenderle. Bueno, ya estoy perdiendo las caras. Algunos van y vienen, pero gracias a todos los que tienen prendidos sus cámaras, parece que Carlos resolvió su problema. Él pensaba que no iba a tener internet, pero hasta tenemos su sonrisa con nosotros. Entonces, agradezco a todas las sonrisas. La sonrisa del mar no es muy obvia, pero sí está sonriendo por dentro, ¿verdad? El mar. Correcto, hermano. Muy bien. Entonces, ¿entienden lo que estoy diciendo aquí? 4:5 otra vez está presentando ese tema de Pablo, de que la verdad de Dios solamente nosotros podemos verla como una paradoja o como una contradicción, porque eso es lo que paradoja quiere decir. Muy bien. ¿Preguntas? Si no, seguimos adelante, pero está siempre la opción, siempre se tiene la opción de hacerme preguntas, de que dialoguemos un poco con algo distinto que tú piensas. Pero ahora Pablo quiere regresar a al verbo del versículo de la cita en el versículo 3. Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Se le tomó en cuenta. Algunas versiones traducen le fue contado. Fue contado es la palabra clave que él va a mencionar. De hecho, ya en el versículo 5, se le toma en cuenta la fe. Entonces, la fe le es contada por justicia. Eso es lo que Génesis 15:6 dice de Abraham. Y el contexto allí es que Dios hace una promesa. Abraham escucha la promesa de Dios, considera a Dios digno de su confianza y por lo tanto cree en la promesa. Entonces, este es el contraste que ya tenemos en el versículo 4. Si uno trabaja, entonces está confiando en su trabajo, en su propio logro. Pero si uno cree, es que uno entiende que no depende de mí o que no puedo, que no es algo que yo puedo hacer. Tengo que confiar en otro y esta fe cuenta como si fuera justicia. Entonces, Pablo está manejando la justicia como el concepto, nuestros actos. Por nuestros actos somos justos o somos impíos. Pero todos por nuestros actos somos impíos. Entonces, la única opción para ser justificado es que Dios cuente lo que no es justicia
como si fuera justicia. Entonces, Él cuenta a nuestra fe. Entonces, este verbo se le fue contado. Es imposible que nosotros traduzcamos siempre de la misma manera ese verbo y por lo tanto las versiones y pues yo no conozco una versión que traduzca de la misma manera siempre, pero ese verbo aparece en cada versículo, desde el 4 hasta el 11, con excepción del versículo 7, y verás que 7-8 es una cita que sí termina con el verbo, le fue contado. Entonces, ahí pues 7 es una parte de la cita. Entonces, Pablo está pensando en este verbo durante todo este argumento. Entonces, lo opuesto a trabajar es entender que no podemos lograr con nuestro trabajo la reconciliación con Dios, la aceptación de Dios. Hay varias maneras de, pues, palabras que expresan esta verdad compleja. Entonces, Pablo dice, David, él está aquí pensando en los salmos, esa idea que Pablo manejaba, que era la idea común entre judíos en el primer siglo, que el autor de los salmos es David. De hecho, aún los judíos reconocieron posteriormente que eso no fue cierto. Nosotros todavía lo reconocemos hoy y verás que en los salmos en tu Biblia hay algunos que se designan salmos de David y la mayoría no tienen ese título. Bueno, estoy enseñando, eso no tiene nada que ver con Romanos, pero es un poco de trasfondo para que entendamos que cuando dice David dice, no es algo que vas a encontrar en la historia de David en el Antiguo Testamento, sino que esta cita de hecho viene del Salmo 32. Y él está hablando de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Dios le atribuye, es otra vez este verbo traducido antes, tomar en cuenta. Entonces, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones cuyos pecados son cubiertos. Noten que él está regresando a la idea de 3:23-24, que todos somos pecadores, pero él dice aquí, el Salmo 32 habla de una bendición que se ofrece exclusivamente a los pecadores. Si no eres pecador, no puedes experimentar, no puedes recibir la bendición que el Salmo 32 describe. Es la dicha o bendición, bienaventuranza o bienaventurado era la palabra antigua. La nueva versión internacional que yo estoy manejando usa dichoso y la dicha aquí como una equivalación más actual en el español. Los que tienen cubiertos sus pecados, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Otra vez este verbo que hemos visto ya como 4 veces. Entonces, sí, estoy diciendo que esta es la palabra que se usaba anteriormente. Ya no es una palabra común en nuestro idioma hoy, pero sí, mencioné ya bienaventurada, que era la traducción anterior. Entonces, él pregunta en el versículo 9, entonces esta dicha, esta bienaventuranza, ¿está al alcance solamente de los judíos? Y noten su argumento, es brillante, es un poco, pues, si te opones a eso, parece un poco mañoso. Él dice, bueno,
estamos tomando esa palabra. Más bien, esa palabra se le tomó en cuenta. Lo tomamos de Génesis 15:6 y está hablando de Abraham. Entonces, esa bendición de ser tomado por justo, Dios lo dio a un gentil o a un judío. Y él dice, a un gentil. Pues, ¿cómo puede ser? Abraham es el padre de todos los judíos. Entonces, ¿cómo puede ser un gentil? Y él dice, bueno, lean Génesis. En Génesis 15:6, Dios le toma en cuenta su fe como justicia. Y es solamente en el capítulo 17, 2 capítulos después, de Abraham es circuncidado. Entonces, cuando Abraham creyó a Dios, cuando Abraham recibió esta bendición, cuando Abraham fue justificado, no era un circuncidado, sino un incircunciso. Y se acuerdan que hace 8 días mencionamos que los judíos, para decir judíos y gentiles, comúnmente decían judíos y gentiles, pero comúnmente hablaban de la circuncisión, le hace todos los circuncidados, y la incircuncisión, todos los que no han sido circuncidados. Entonces dice, Abraham fue uno de ellos. Entonces, él dice en el versículo 11, efectivamente fue circuncidado, pero su circuncisión no lo calificó para estar reconciliado con Dios, sino que fue una ratificación, un sello de la justificación, la dicha que ya tenía antes de su justicia con Dios. Entonces dice, por lo tanto, versículo 11 todavía, Abraham es padre de todos los que creen. Y él dice aquí, la traducción dice, aunque no hayan sido circuncidados. Entonces, en el 11 está diciendo, primero, Abraham es padre de los gentiles que creen. Ya ven que Pablo está pensando otra vez en la iglesia, en los cristianos, los gentiles que habían escuchado este mensaje y habían aceptado a Cristo sin circuncisión. Y dice, así que ellos, igual que Abraham, tienen la experiencia de que se les toma en cuenta su fe como justicia. La fe que no es justicia, es la fe efectivamente de un pecador, pero Dios la cuenta como justicia. Pero luego él dice en el 12, y noten aquí otra inversión de Pablo, y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Entonces Pablo usa de humor aquí, porque en su tiempo los judíos que decían, bueno, las bendiciones de Dios son para los judíos son pueblo de Dios y nadie más. Pero los judíos más abiertos, los más liberales decían, bueno, así es, pero también un gentil puede llegar a ser prosélito. Probablemente conocen la palabra, quiere decir literalmente uno que viene a. Y la idea es uno que no nació en el pueblo de Israel, pero vino a ese pueblo y ya como adulto fue circuncidado. Entonces ellos decían, bueno, sí, hay manera de que otros se incluyen. Entonces Pablo dice, al contrario, cuando leemos la historia de Abraham, descubrimos que Dios primero se acerca a los gentiles, cuando menos a un gentil, que era Abraham. Pero la bendición que Dios da a
a los de afuera, también puede dar a los de adentro. Como yo he dicho a veces, Dios puede salvar no solamente a los justos, sino a los peores pecadores. Y luego digo, Dios es tan grande que aún puede salvar a un predicador, a un pastor. Entonces, esta es la idea de Pablo aquí. Él está diciendo, los que están lejos suelen ser los que piensan que están más cerca. Pueden ver la advertencia que él daba a sus compañeros judíos, sus hermanos de raza, los judíos. Y es una advertencia para nosotros también. El hecho de que tenemos años en el Evangelio, el hecho de que estamos sirviendo ante Dios, tratando de obedecerle, sirviendo y amando a otros, nada de eso es suficiente para que nosotros seamos justificados. Todo eso es nada. Lo que nosotros necesitamos para estar bien con Dios es lo que el ateo, el agnóstico, el que anda más perdido en el mundo, lo que él necesita es lo que yo necesito. Entonces, Dios Abraham es padre de los gentiles, pero también padre de algún circuncidado, algún judío, con tal de que ese sigue los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era gentil, incircunciso. Esta no es la palabra que él usa normalmente para gentil, pero sí es la palabra que está usando en este contexto. Entonces, en 13, él pasa a la promesa. Dios prometió a Abraham, dice, sal de tu tierra, y ve donde yo quiero que va, al lugar donde quiero que vayas, y allí te daré muchos descendientes, te daré la tierra y te daré mi bendición. Entonces, él dice, pues esta promesa de ser heredero del mundo, Abraham no la recibió por sus obras de cumplir la ley. Eso es mediante la ley en 13, sino fue mediante la fe. Otra vez, en 15:6, Dios había prometido y Abraham creyó en el que promete y en la promesa, y su fe fue contado, su creencia, su confianza fue contado como justicia. Otra vez aquí en 13, él usa ese verbo tan importante antes. Entonces él da un argumento en 14 y 15 que la ley no puede ser lo que nos justifica, porque la ley es lo que nos lo que nos condena, versículo 15. La ley en efecto trae castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, aquí también, repito, espero que ya hayan escuchado eso, pero Pablo está diciendo en 15 otra vez, la ley nos condena cuando entendemos lo que significa ser fiel a Dios, lo que significa vivir de acuerdo a la ley de Dios. No nos está revelando el camino que debemos tomar. Dios nos está revelando que ya la regamos, ya estamos en el camino equivocado. Entonces, no por la ley, sino por la fe. ¿Ok? Eso también es un concepto importantísimo, tan importante que Pablo lo ha tratado antes en los capítulos 1 y 2, en el capítulo 3, y lo va a tratar de nuevo. Pero ahora él quiere hablar un poco más de la fe en el versículo 17. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por
por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Hay una relación estrecha, aún esencial, entre fe y gracia. Gracia de parte de Dios. Gracia no es darnos lo que falta. Gracia es darnos todo. No es la gracia de Dios que cubra nuestra deficiencia, sino la gracia de Dios que nos encuentra en pecado, en rebelión contra Dios. Y Dios, sin ningún mérito de nuestra parte, Dios nos da su gracia, su favor, no su premio por lo bueno que hemos hecho, sino su perdón por lo malo que hemos hecho. Y cuando Dios nos da el perdón, nos ha dado todo, porque no tenemos algún pendiente de méritos. Entonces, la fe, pues aquí por eso digo, la fe es nada. La fe no es, pues en un sentido, la fe ni siquiera es aceptar lo que Dios da. La fe es entender que yo ni siquiera tengo la bondad de aceptar lo que Dios ha hecho. La fe es entender, yo no puedo hacer nada. Y entender a la vez que Dios ha hecho todo. Esta es la gracia de Dios. Es una gracia total, no es una gracia parcial. Por eso la fe es nada. La fe es entender que lo que he hecho es nada. Lo que puedo hacer es nada. Lo que estoy haciendo es nada. Todo es de Dios. Esta promesa, entonces, pues ya está en base de lo que él ha argumentado, citando a Génesis 15:16. Él dice, esta promesa es para todas las descendencias, los descendientes de Abraham. Lo repite aquí, lo recalca en el versículo 16. No es para los que son de la ley, sino también los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, el padre que tenemos común delante de Dios, de tal como está escrito. Y aquí él cita al Génesis 17, precisamente el capítulo de la circuncisión, donde Dios describe a Abraham como, en estas palabras, te he confirmado como padre de muchos gentiles. Ahora, nuestras traducciones dicen muchas naciones, pero otra vez les recuerdo, en Romanos, cuando los gentiles y cuando Pablo escribe muchas naciones, está usando las mismas dos palabras. Gentiles y naciones son simplemente dos maneras de interpretar, de traducir la palabra que Pablo está usando. Entonces, es un doble sentido. Y en español estamos un poco separados de eso porque no tenemos una sola palabra que podemos usar. Entonces, como siempre aquí debes entender, Pablo no está diciendo en primer lugar que Abraham es padre de muchas naciones, incluyendo la nación de los judíos. Él está diciendo todos los no judíos, porque así se usaba la palabra. Para los judíos del primer siglo en muchos siglos. Los judíos no era una de las naciones, sino el pueblo. Y con eso entendían el pueblo de Dios en contraste con todos. Entonces, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Eso de llamar las cosas que no son sería llamar a los gentiles pueblo de Dios, que es llamar a los gentiles judíos. Acuérdense del último versículo del capítulo 2. El que es judío, el que Dios le llama judío. Entonces, 18, él
considera la experiencia de Abraham para nuestro beneficio y es muy, pues yo he aprendido mucho, me ha consolado mucho esta parte y pues es una cosa que he aprendido, tal vez la primera en el resto de este capítulo 4, es que la fe es nada. Entonces, vamos a ver cómo él desarrolla eso. Versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Acuérdense cuando Pablo está pensando en el nacimiento de Isaac. Cuando Abraham ya tenía 100 años, Sara ya tenía 90 años. En tu familia ha habido una mujer una mamá que dio a luz a los 90 años. Era igualmente imposible en aquellos días. Es más, el problema ni existía porque Abraham ya había tenido una relación con Agar y el bebé que nació era, según la costumbre, el hijo de Sara. Ahora, ella lo desconoció más adelante en la historia, pero a su nacimiento no nació como hijo de Agar. Eso fue simplemente un hecho físico que no contaba. Era el hijo de Sara. Entonces, Abraham tenía que entender por fe que lo que él había hecho para resolver el problema era nada. No funcionó, que él necesitaba que Dios actuara y él sí creyó. De hecho, en 15 todavía no ha nacido Ismael, el primer hijo, pero Abraham después sí entendió que Dios le iba a dar otro hijo que era el hijo que contaba por la fe, el hijo de la fe. Entonces, Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Noten en el 18. Cuando no había esperanza, Abraham esperó. Toda la evidencia estaba en contra, pero la promesa de Dios estaba a favor. Y su promesa es más poderoso porque Dios es más poderoso que toda la evidencia en contra. Entonces, Dios le había dicho, así de numeroso será tu descendencia. Como es una cita de 15:5, Génesis 15:5, el versículo anterior al versículo de la fe. Y luego su fe no debilitó. Entonces, noten esta descripción. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, que también estaba muerta la matriz de Sara. Aquí él está especificando la evidencia que acabo de mencionar. Toda la evidencia estaba en contra. Entonces, la lógica, la sabiduría sería aceptar la realidad que Sara nunca iba a tener hijos. Pero Abraham creyó, esperó cuando no había esperanza. Entonces, la fe no es una acción lógica, es lo opuesto a una acción lógica. Comenzamos hoy mencionando las paradojas, las vueltas de 180 grados que Pablo ha empleado a través de todos Romanos hasta este punto. Entonces aquí él está diciendo, esa es la fe, como popular, a lo mejor han escuchado del niño que dijo, la fe es creer lo que sabes que no es cierto. Bueno, eso no es adecuada, pero sí hay algo en eso. La fe es lo que hacemos cuando toda la evidencia está en contra, pero no es como el error del niño, es la idea de que nuestra fe de alguna manera hace cierto lo que no es cierto. Y no es nuestra fe, es Dios que hace posible
lo imposible. Entonces, la fe es nada. El poder de Dios en su gracia, el poder de la gracia de Dios es todo. Entonces, Pablo dice, en la historia de Abraham, sucedió lo que era posible. No sucedió lo que era lógico, sino lo que era imposible. Entonces, su fe no se debilitó. ¿Cómo puede la fe durar 25 años sin un cumplimiento? Bueno, para los humanos es imposible, pero Dios lo hizo. Entonces, no fue Abraham que persistió en su fe, sino Dios que le dio una fe que persistía. Y él sí sabía. La fe no es ignorancia. Tengo un amigo que dice, es escéptico, y él dice que la fe es ignorancia. Pues Pablo está diciendo, no fue ignorancia, él vio, él sabía que era imposible que él tuviera hijos. Su esposa ya no tenía la regla, él aún pensaba que la ciencia no ha confirmado eso, pero él consideraba que a los 100 años él no tenía capacidad de tener hijos tampoco. Entonces, una doble imposibilidad. Porque él estaba muerto en cuanto a hijos, ya no incapacitado para tener hijos. Sara, su actriz, estaba muerta, ya no funcionaba para tener hijos. Sin embargo, ante las promesas de Dios, 20, no dudó como un incrédulo. O sea, diríamos, Abraham, ya debes dejar de esperar eso, ya debes hacer tu vida sin hijos, ya debes celebrar lo que tienes, no esperar que Dios haga algo más. Pero su fe no debilitó. Y 20, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. Yo creo que ese reafirmar es su fe crecía. Al final de los años, 25 años, no estaba pues creyendo, pero una fe más débil. No, su fe se reafirmó, reforzó. Y dio gloria a Dios. Otra vez, esa palabra clave, 1:21, aunque conocían a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Y 3:23, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Entonces, Abraham con su fe glorificaba a Dios, creyendo la promesa de Dios. Él estaba atribuyendo a Dios la gloria que es de Dios. 21, plenamente convencido. A través de este tiempo no creció en dudas, sino que llegó a ser plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta como justicia. Otra vez este verbo clave en la historia de Abraham, se le tomó en cuenta. Abraham no era un justo, pero Abraham era un creyente. 3:26. Por lo que Jesús ha hecho, Dios puede ser justo y justificador a los que creen en Jesús. Los que son, según 3:23, pecadores. Se le tomó en cuenta su fe como justicia. Entonces volvamos un momento al versículo 17. Antes había dicho que Jesús, la fe es creer en el que justifica a los impíos. Aquí hay otra definición o otra explicación en el 17 al final. Abraham creyó en el Dios que da vida y crea, da vida a los muertos. Y vemos que en el caso de Abraham, Dios dio vida a muertos. ¿Quiénes eran esos muertos? Yo les voy a dar 3 respuestas, pero ustedes pueden también mencionarlos. ¿Quién quiere decir? En la vida de Abraham, ¿cómo vio Abraham que Dios había dado vida a muertos?
¿A qué experiencia en la vida de Abraham se refiere eso? Parece que tenemos una falla técnica porque los micrófonos no funcionan. Nadie está usando su micrófono. ¿Cuál es el problema? ¿O es el dedo que está fallando? No se escucha porque quien debe estar hablando no soy yo, son ustedes. Entonces no se escucha. ¿Quién quiere contestar? Todavía tenemos 38 minutos, entonces si quieren contestar después de 30, pues todavía tendremos 8 minutos para terminar la clase. Repito la pregunta. Leemos 17. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. ¿Cómo o cuándo vio Abraham que Dios da vida a los muertos? Prenden micrófonos todos los que están despiertos. ¿Hay alguien aquí que está despierto? ¿Con Isaac? ¿Perdón, quién? Sí, ¿él se llama Daniel? Sí, mencioné si era con Isaac. Ok. Ahora, nosotros pensamos, ¿qué de Isaac? Bueno, es que se me vino a la mente por lo que la pregunta que hizo de cómo Abraham vio lo de regresar a los muertos. Sí. Y relacioné el pasaje con el de Hebreos que dice de que de alguna manera recibió a Isaac como de entre los muertos. Excelente, sí. Dios dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo, y Abraham ya tenía en alto el cuchillo para matarlo y Dios lo paró, lo rescató de la muerte. Sin embargo, ahora yo sí creo que eso está en la mente de Pablo, pero mira el versículo, él habla de la muerte en el versículo 19 y no está hablando de esa experiencia. ¿Cuál es la experiencia del versículo 19? Gracias, Daniel. Entonces, tenemos que concluir que Pablo hace referencia primero a lo que él dice en el versículo 19, porque allí vida a los muertos y leemos de muerte en el 19. Entonces, si lo vamos a asociar con Hebreos, como hizo Daniel y como es correcto, pues con más razón debemos relacionarlo a lo que Pablo dice enseguida. ¿Y qué es eso? ¿Quiénes estaban muertos en el versículo 19? Abraham y Sara. Abraham y Sara. Entonces, principalmente está hablando del nacimiento. El nacimiento de Isaac ya era dar vida a muertos. ¿Ok? Ahora, un poco más difícil es cuando dice el que llama las cosas que no son como si ya existieron. Este es el versículo 19 otra vez, 17, perdón, otra vez. Entonces, obviamente está hablando de Dios como creador, y la idea que encontramos en Génesis 1, el relato de 2 no dice eso, pero en el 1, Dios crea la mayoría de las cosas, pues yo creo que siempre con palabras, no siempre solamente con palabras, pero por ejemplo Dios dice sea la luz y hay luz, y otras cosas. Él habla de lo que no existe, y porque Él habla, eso existe. Entonces, probablemente aquí se refiere a las promesas de Dios. Particularmente, pues, nace Isaac, pero Abraham nunca vio una multitud de descendientes como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Entonces, Dios habla de cosas que no existen. Bueno, eso en un sentido es la esencia de una promesa. No puedes prometer algo que ya has hecho porque ya lo hiciste. Prometer es comprometerte para hacer algo que todavía no has hecho. Entonces, volví a esto en este momento. Aquí Dios habló de una descendencia de Abraham que Abraham nunca vio, pero esa descendencia existe por la palabra de Dios. Dios dio nacimiento cuando había muerte. Ahora, al final del capítulo,
aquí la aplicación muy importante. Él dice en 23, esto, y él otra vez usa este verbo, se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Por eso, este mensaje es buena noticia, porque no es simplemente un relato de lo que hizo Dios en el tiempo de Abraham, es la revelación de lo que Dios quiere hacer hoy en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es para nosotros esa palabra? Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Noten que aquí en el 24 tenemos los dos elementos que vimos en el versículo 17. Dios que da vida a los muertos. Bueno, en el 24, a quien Dios da vida, al muerto, a quien Dios da vida, ¿es quién? A ver si alguien esté despierto. Carlos y Manuel, sé que ya están despiertos. ¿Hay otro despierto aquí? Parece que no. Les pido una disculpa, hermanos, pero yo, mi manera de enseñar es diálogo. Entonces, si ustedes quieren simplemente sentar allí inertos y nada más escuchar mis palabras, ese estudio no va a funcionar porque necesitan un maestro que tenga esa manera de enseñar. Aquí tienes que leer las palabras y hacerlas. Entonces, continuaré cuando ustedes quieran hacer eso. René. ¿Qué era lo que había dicho, hermano? Perdón, está la pregunta del que Sí, la es, en nuestro caso, ¿quién es el muerto que Dios dio vida? Pues, Eso es muy obvio eso. Yo no sé. Obviamente, el problema de los demás no es que no saben la respuesta, es que no quieren participar. Pues si no quieren participar, respeto eso, pero no pierdan su tiempo aquí simplemente durmiéndose. Y noten, aquí está ahora lo que Dios llamó a existencia con su palabra. En 17 no está tan claro, pero en 24 sí está muy claro. Lees qué es lo que faltaba en el versículo 24, en nuestras vidas. Y Dios, por su palabra, llamó a existencia. Aquí sí requiere un poco más de reflexión, pero ¿quién quiere aventurar una respuesta? Nosotros creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que faltaba allí que Dios creó en el versículo 24? Podríamos decir nuestra fe y podríamos decir nuestra justicia. Nosotros no podemos creer sin que Dios nos dé fe y no podemos estar bien con Dios a menos que Dios nos da eso. Entonces Dios crea y podemos ver aquí en este contexto, Él crea nuestra fe que es a la vez nuestra justicia. Somos como Abraham, justificados porque creemos. Y otra vez Habacuc, el justo por la fe es el que vivirá. Mario, René, ¿pediste la palabra? Sí, hermano, me surge, siempre me quedo esto, es que lleva rato diciendo de que la fe proviene de Dios, entonces la fe es algo que Dios siembra en nosotros, o sea, vendría siendo como esa curiosidad de querer conocer, ¿así lo puedo interpretar? Así es, sí. Y por eso digo, la fe es nada. Ahora, sí, la fe es lo que Dios nos da, pero la fe no es lo que nosotros hacemos. La fe es como la mano vacía que extendemos para recibir de Dios. Pero es más que eso, porque aún después de recibir, tenemos que mantener extendida la mano, porque
La fe no es algo que nos da Dios y ya podemos retirarnos porque ya recibimos lo que venimos a recibir. Tenemos que estar recibiéndolo constantemente. Algo como electricidad en nuestras casas. Dependemos de la electricidad para a veces para calor, casi siempre para luz, para que funcione aparatos, etcétera. Pero esa electricidad en algún sentido no está presente en la casa, está al otro lado de los cables y llega constantemente a la casa. Cuando un apagón nos recuerda el apagón de esa realidad. Pero la fe es eso. Dios lo está proveyendo constantemente. Entonces, versículo 25, Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó, literalmente dice, entonces nuestra justificación fue creación de Dios, como hemos mencionado. Pero me parece aquí también es posible interpretar como esta versión y así es, Emmanuel. Necesitamos estar conectados a Dios para, ¿dónde está el mensaje? Aquí está. Para que nuestra fe se mantenga. Bueno, más bien la fe es la conexión, pero la fe es primero de Dios. Dios da fe. Ahora, también es nuestra fe. Sí, ejercemos fe, pero solamente ejercemos fe cuando Dios nos da la fe. Otra vez, eso rebasa nuestra lógica. Cuando entendemos que entender a Romanos es entender la lógica, pues eso no es adecuado, porque lo más profundo, lo más importante no es lógico. La fe es entender que no tengo fe. Luego la fe es esperar, entender que Dios me ha prometido la fe. Entonces creer que Dios me va a dar la fe. Y así llego a tener la fe. Pero la fe no se apaga como cuando enchufas a tu teléfono y se carga y luego desenchufas para usarlo. No funciona así. Cuando desenchufas es como un foco. Cuando está, cuando se cancela, se corta la conexión, entonces ya no hay luz, ya no hay electricidad y para nosotros no hay fe. ¿Ok? Emmanuel dice, entiendo que es un trabajo en ambas direcciones, Dios dándonos y nosotros recibiéndola. Emmanuel, con todo respeto, yo creo que Dios en Romanos está diciendo algo aún más contradictorio. Si nosotros recibimos es porque Dios en nosotros ha recibido el Espíritu Santo. Nosotros no somos capaces de aceptar la fe. ¿Cómo puede Dios dar fe a un muerto? Entonces tenemos que ser resucitados para tener fe. Y otra vez, la vida, por cuánto, bueno, la vida que Dios nos da, cuánto tiempo dura. Pero en un sentido no dura nada. Tenemos que estar recibiendo de Dios la vida cada instante. Y la fe de la misma manera. Gracias, Emma. Dios es Dios. Otra vez, eso parece lo más sencillo para entender, pero cuando leemos Romanos entendemos que todavía nos hace falta aprender que Dios es Dios. Oye, agradezco a todos, especialmente Emmanuel, Daniel y Emma, que ya están dialogando conmigo. Eso es lo que me hace falta. Muchísimas gracias. En cierto sentido, podemos decir, Jesús tenía que morir porque nosotros hemos pecado.
Y Jesús fue resucitado porque ya somos justificados. Ahora, eso otra vez es un poco paradójico, por eso Pablo lo dice en esa forma. Pero en el 25 yo iba a decir, Pablo no usa dos preposiciones por nuestros pecados para nuestra justificación. Él usa la misma preposición. Y yo creo que es un poco más profundo que la traducción que se da. Jesús muere porque somos pecadores. Jesús vive porque somos justos. Ahora, eso definitivamente, esa verdad se puede abusar, pero es una verdad. Daniel, pediste la palabra. Gracias por tu paciencia. Entonces, sería más como comentario, supongo. Entonces, esto fue como que algo que la iglesia, por ejemplo, católica romana o los ortodoxos, los orientales, no lograron entender lo que era la justificación, porque había leído de que, por ejemplo, en el Concilio de Trento, después de la Contrarreforma, ¿no? Contra Lutero, creo que leí en el capítulo 7, estaba leyendo, ellos dicen que la justificación o que la fe es como que intrínseca del hombre y que Dios es, como que parafraseando, como que lo está ayudando a crecer. Pero entonces no lograron entender de lo que Pablo estaba diciendo, era de que el hombre, como usted dice, que la fe del hombre, vamos a llamarla así, lo que nace el hombre es nada, porque es muerto, ¿no? Entonces eso fue lo que no lograron comprender sus grandes teólogos. Es algo que yo creo que nadie logra entender. Aquí no es, lo que faltan no es a los antiguos, es a todos. Ninguna lógica humana puede captar la verdad de Dios. Entonces, Pablo está usando paradojas constantemente para enseñarnos eso. Como comenzamos hoy, un ejemplo de eso. En 3, 21 a 26 parece claro, Jesús murió, Jesús es el sacrificio, ahora lo que no podíamos recibir por nuestro pecado, ahora sí lo recibimos porque Jesús murió por nuestro pecado. Eso es lo que podemos entender. Pero luego 4:5, Dios justifica a impíos. Cuando Él usa esa palabra que hablaba en el Antiguo Testamento, en los 4 pasajes que leímos hace 8 días, hablaba de lo que Dios no hace. Entonces Dios nos amó tanto que hizo lo que no hace. Ya ves, no estoy diciendo algo lógico. Ahora, cuando mencionas Trento, es un poco complicado porque ese es precisamente lo que la Iglesia Católica rechazó en Trento. ¿Dicen Trento o estoy diciéndolo mal, Daniel? Sí, es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, sí. Sí, están rechazando lo que especialmente Lutero primero y luego Calvino entendieron y están rechazando eso. Entonces, en ese sentido, en ese momento, los protestantes captaban, no es que entendieron mejor, captaban mejor que no podían entender. Pero sí, como dices, eso ha sido la historia de la iglesia. Constantemente estamos haciendo más claro el mensaje de Dios, que parece ser positivo y hasta cierto punto lo es. Pero cuando hacemos el mensaje más claro que es, estamos mal. Por ejemplo, cuando entiendes que tus papás te aman con un amor incondicional y te van a amar, hagas lo que hagas. Y dices, así que no tengo que cuidar mi conducta. Puedo hacer lo que me dé la gana. Si quiero usar drogas, si no quiero estudiar, mis padres me van a amar de todas maneras. ¿Entienden? Eso es, en un sentido, entender el amor de tus padres más de lo que debes entender. Y estamos constantemente haciendo eso con Dios. Emma dice, por eso es paradoja, porque parece contradecirse. Esa sí es la definición de una paradoja. Por eso no hablo de paradojas en Romanos,
porque esos no son cosas que parecen contradecirse, son cosas que se contradicen. Ahora, si quieren entender un poco más, para nosotros se contradicen, pero para Dios no se contradicen. En ese sentido, es una paradoja. Pero normalmente usamos la palabra paradoja de algo que parece una contradicción, pero cuando lo entendemos bien, entendemos que no es una contradicción. No es lo que tenemos en Romanos. Lo que tenemos en Romanos son contradicciones y tenemos que entender Dios es Dios. El único que entiende a fondo esta verdad es Dios. Yo puedo entender algo. Yo puedo entender lo suficiente para vivir la vida que Dios quiere darme y quiere que yo le dé a Él. Aquí sí estoy usando los términos de Emmanuel. Dios me da la vida, yo doy mi vida a Dios. Sí, eso es cierto, pero hay que entender en qué forma, ¿ok? Ya estamos en ese diálogo, entonces sigan adelante. Daniel, ¿es suficiente? ¿Alguien más? Gracias, hermano. Eso no es fácil de entender, por eso estoy insistiendo tanto e insistiendo que ustedes contesten, porque no puedes, como Emma dice, ella habla de paradoja. Entendida bien la palabra paradoja, sí funciona aquí, pero normalmente usamos paradoja para una aparente contradicción. Esta no es una aparente contradicción. A los límites de nuestro entendimiento es una contradicción. Tenemos que recordar que no hay ninguna sociedad jamás que ha dicho, bueno, alguien tiene que pagar, pero no necesariamente tiene que ser el que pecó. Esa no es una ley que los hombres pueden entender. Eso es algo que se aplica exclusivamente en el caso de Jesús. Inclusive Dios había dicho en Ezequiel, eso de los padres pecaron y los hijos sufrieron, eso ya no es la ley. La ley ahora es, todos sufrirán por sus propios pecados. Y llegamos a Cristo y dice siempre no. Estoy machacando en eso porque quiero ofrecerles eso, no simplemente un entendimiento de la carta a los romanos, que sí es un reto, estamos aprendiendo eso, pero también que leer la Biblia no es leer con los filtros que aprendimos en la iglesia, de que bueno, es una paradoja. Entonces, cuando llegas a 4:5, por ejemplo, debes pensar en 3:23 y 25. Jesús murió, entonces Dios no está justificando al impío. Es decir, bueno, Dios puede justificar al impío porque dio su hijo. Eso es verdad, pero eso no es lógico. No sé si les he ayudado, es mi deseo hacerlo. Daniel y Emma en especial, les agradezco a Emmanuel también. Con sus respuestas veo que están captando algo. Cuando digo captar, no estoy diciendo que estés de acuerdo conmigo, pero que entiendas lo que digo, ya que lo aceptes o no lo aceptes. Emma, excelente. Otra pregunta aquí. Gracias, Emma. Ya se despertó Emma. Dios no se equivoca, Dios es Dios. ¿Cómo se lo diría a un niño? Yo lo diría de la misma manera. Yo creo que nosotros nos equivocamos muchísimo en cuanto a lo que un niño puede entender, un niño no puede entender. Yo le diría al niño, eso no es algo que puedas entender, pero Dios es Dios. Nosotros no tenemos fe, pero Dios nos da fe. Nosotros, pues, tal vez no usaría la palabra contradicción. No sé qué pensaría, qué entendería el niño por se me está ocurriendo algo nuevo, Emma, una nueva respuesta a eso. Sí,
Yo básicamente diría lo mismo que estoy diciendo a ustedes, como eso diría un niño. No piensen que estoy diciendo que ustedes sean niños, pero yo hablaría del niño y sus padres. Tu mamá, cuando haces lo correcto o cuando haces lo incorrecto. Yo creo que el niño va a responder si su mamá realmente lo ama y está expresando bien su amor. Él diría, mi mamá me ama lo correcto y cuando hago lo incorrecto. Y yo diría al niño, entonces, puedes hacer lo incorrecto. Y el niño diría, no, ya que mi mamá, yo tengo que hacer lo correcto. Cuando hago lo incorrecto, necesito otra vez una palabra que no sé si el niño conoce, pero él tiene la idea. Si hago lo malo, debo arrepentirme porque mi mamá. El niño está hablando en la lógica de la relación, no la lógica de proposiciones, como nos enseñan en la escuela. Entonces, yo creo que el niño no tendría la palabra, el problema que tú y yo tenemos para entender esa verdad. Emma se resfrió y perdió la voz, pero está respondiendo con sus dedos. Muchas gracias. Pero desafortunadamente el mundo hoy está tan mal que esos ejemplos en ocasiones no ayudan. Cuando el niño fue abandonado por sus padres. Bueno, eso sí es cierto. Aquí yo no estoy tan seguro de eso. Yo siento que difícilmente el niño pierda la lógica de eso. Él puede ver que sus padres, bueno, el niño sabe que cuando sus padres lo abandonan, no están haciendo lo que los padres hacen. Él sí está aprendiendo algo distinto, como dices, Emma. El niño que es abandonado por sus padres, sí llega a pensar que así son los padres, pero aún así el niño sigue sabiendo que eso no es correcto, aun cuando pasa, sabe que no es correcto. Ahora sí crece, pierde ese sentido, pero yo no estoy hablando de la experiencia del niño, estoy hablando de lo que Dios ha puesto en el corazón de todos nosotros. Y estoy diciendo que el niño todavía no ha perdido eso. Otra vez, yo creo que debemos presentar las buenas noticias, no en términos de ley, culpa y esas cosas. Debemos presentar las buenas noticias en términos de relación. Dios nos creó para una relación con Él. Eso es lo que Romanos 1:19 al 21 dice. Dios nos creó para una relación con Él. Nosotros hemos rechazado esa relación. Todavía Romanos 1:21. Por eso vino Jesús, por eso Dios envió a Jesús, para rectificar lo que nosotros hicimos mal. Entonces, no es una cuestión de que nosotros ya cambiemos nuestra respuesta a Dios. Dios tiene que cambiarnos a nosotros, porque nosotros, si Dios nos deja sin su ayuda, nosotros vamos a seguir rechazándole para siempre. ¿Ok? Tengo amigos, dice Emma, que odian a sus padres, no tienen buenas relaciones y rechazan a Dios como padre. Exacto, Emma. Esos amigos no son niños. Lo que tú estás describiendo es algo que sucede con más madurez. Pero aún también no es importante. Podemos diferir aquí sobre los detalles cuando sucede eso. Pero lo que yo estoy diciendo a tu pregunta es que eso está en el niño, igual que el niño tiene capacidad para la lógica, bueno, para aprender que 2 y 2 son 4. El niño tiene la capacidad para entender las relaciones. Ahora, cuando los padres no le dan esa relación, sí es una aberración y tiene sus consecuencias.
Tú y yo diferimos no tanto sobre si estas consecuencias existen o no existen, sino en la secuencia, bueno, cuando sucede esas cosas en la vida. Pero tú me dijiste cómo se lo diría a un niño. Entonces yo supuse que estabas hablando de un niño que habla, que vive con sus padres. Si quieres hacer otra pregunta, entonces haz esa pregunta, ¿ok? Porque sí, bueno, tal vez puedo contestar eso. Si el niño es uno de los que tú mencionas en tu último mensaje, yo lo diría con mi amor. No le diría que Dios es como sus padres. Yo simplemente me pondría a amar a ese niño. Ese es el primer paso. Ahora, llegará un momento en que yo puedo decir, Dios no es como tus papás y Dios no creó tus papás para ser como ellos se trataron. Pero este es un caso especial. No es lo que tú preguntaste en el principio. ¿Queda claro, Emma? Yo no estoy intentando corregirte. Agradezco el diálogo, pero quiero ver que cuando menos alguien me esté entendiendo. Y claro, quiero que ese alguien sea Emma. Muy bien, pues ya se fue el tiempo, pero sí terminamos este capítulo. Está bien, yo también, Emma, estoy aprendiendo. Pero agradezco su atención. Sí necesito, obviamente no todos van a hablar, pero sí necesito que algunos lo hagan. Y ya me está ayudando Diana. Este último versículo, Diana dice lo siguiente. Hermano, hace rato perdí la conexión cuando hablo acerca de lo que dice cuando habló yo de 4:17. Quería comentar lo siguiente. 17 es, Dios, Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya existieran. Sobre cuando Abraham creyó en el Dios que dio vida a los muertos, pero cuando vio Abraham eso, yo pienso que no fue literalmente un muerto resucitado. Así es. Yo también creo eso. Y creo que Pablo entendía eso. Por eso, en el versículo 19, él está aclarando precisamente lo que tú ves, Diana. Porque él dice, el cuerpo de Abraham y la matriz de Sara estaba muerta. Entonces, ellos no estaban muertos en el sentido en que nosotros normalmente usamos esa palabra. Pero también usamos la palabra como Pablo está usando aquí. No, yo estoy ya muerto para eso. Ya es el tiempo de eso ya ha pasado en mi vida. Para eso ya soy un muerto. Entonces, Pablo está usando ese sentido que tal vez podríamos llamar metafórico. Necesitamos entender que el lenguaje siempre es más o menos metafórico. Agua no es una calidad de la sustancia, es un nombre arbitrario que se dio al agua. Entonces, bueno, creo que tú dijiste lo mismo, ahora estoy leyendo todo lo que tú dijiste, pero si lo pensamos, el cuerpo de Abraham ya estaba como muerto para tener hijos, porque tenía ya casi 100 años y además el vientre de Sara también era estéril y ya había pasado la edad fértil, exacto. Ella tenía en algún tiempo la regla, no estaba todavía teniendo la regla a los 90 años, no pasa. Entonces esto me lleva a pensar que Abraham no vio una resurrección literal, pero vio el poder de Dios al dar vida a algo humanamente imposible. Diana, excelente. Ahora, añado simplemente que para Pablo, lo que Abraham vio, que tú describiste muy bien, para Pablo eso apuntaba a la resurrección de Jesús y por lo tanto
a la resurrección nuestra en Jesús. Entonces, él habla de eso como una realidad, no es, tú dijiste, una resurrección no literal. Bueno, literal no es la cuestión. Es simplemente los niveles del idioma y cómo usamos el idioma. Pero lo que estás pensando, o sea, no es simplemente que Abraham tuvo la experiencia. Yo pensaba que en mi vida nunca iba a tener hijos, pero Dios obró y sí tuve hijos. Entonces resucité. Allí es metáfora. Pero Pablo está diciendo lo que está revelando a Abraham, perdón, lo que Dios está revelando a Abraham en su experiencia es lo que Dios va a hacer en Cristo. Entonces, en cierto sentido, desde la perspectiva de Dios, Pablo dice en 17, es literal que la experiencia de Abraham, porque la verdad de Dios no es lo que hizo por Abraham, es lo que hizo en Cristo. ¿Ok? Otra vez, necesito las respuestas de ustedes para aclarar lo que estoy diciendo, porque quiero que entiendan lo que estoy diciendo y lo que no estoy haciendo. Entonces, Emma, es más que una expresión literaria. Sí, formalmente Pablo está usando una metáfora, es literaria. Bueno, más que literaria es del lenguaje, porque no es algo por escrito, pero sí algo no literal. Pero finalmente es más que una metáfora. La metáfora es la experiencia literal de Abraham. Y la verdad, no sé ¿qué nos estás dando allí, Emma? Es para que, para anotarse. Sí, noten eso. Pues tomen el tiempo para anotar eso. Con eso estoy terminando. Les animo en el grupo. Pueden conectarse conmigo ya en forma pública, o sea que todo el grupo lea, o puedes enviarme un mensaje aparte. Carlos ya me llamó. No siempre escucho la llamada, pero en el caso de él creo que sí nos entendimos. Estoy a sus órdenes. Quiero continuar esta conversación, pero les agradezco su tiempo y nos vemos. Pues un último comentario de Diana y con eso me despido. Así como Abraham creyó, entonces nosotros creemos en ese mismo poder cuando creemos que Dios levantó a Jesús de los muertos. Y aún decimos, nosotros nos vemos más claro que Abraham vio. Gracias, muchas gracias. Les regañé y ustedes respondieron. Gracias por su participación. Dios los bendiga. Que tengan una muy buena semana. Gracias, hermano, por tus bendiciones. Hola, hermano. Adiós, hermano. Adiós, hermano. Dios le bendiga. Gracias, Emanuel. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Gracias por tu participación. Amén.